¿Qué tal? Hoy nos metemos de lleno en una de las novelas más feroces, más nuestras, más argentinas que se han escrito. Una historia donde ser leal o ser traidor se paga con la vida. Así que prepárense porque vamos a desarmar No habrá más penas ni olvido, del gran Osvaldo Soriano. No habrá más penas ni olvido, seguro que conocen el verso, ¿no? Lo cantó Gardel, lo cantamos todos con un poco de nostalgia. Bueno, Soriano agarra esa frase y la pone de título. Pero ojo, no hay que dejarse engañar por el tango. Acá esa promesa se convierte en una ironía terrible en el anuncio de una violencia que no se puede creer. Para entender el quilombo que está por estallar en un pueblito perdido, primero tenemos que ver la foto grande. Y la foto grande es la de un país partido al medio. A ver, ubiquémonos. Estamos en el 73. Vuelve Perón a una Argentina que es un hervidero. Y el peronismo, su propio movimiento, es un espejo de esa fractura. De un lado tenés a la izquierda, que lo ve casi como un líder revolucionario. Del otro, a la derecha, que lo usa para frenar cualquier cambio. Soriano le dice el malentendido. Y es de ahí, de esa grieta, de esa confusión trágica, de donde va a salir toda la sangre. Y en medio de todo este lío, desde arriba de todo, el propio Perón larga la orden de hacer una depuración. ¿Qué es esto? Sencillo, limpiar, sacar a todos los sectores de izquierda del movimiento. La excusa son infiltrados. Y esta orden que sale de Buenos Aires es la mecha que va a prender fuego a la pradera en un pueblo llamado Colonia Vela. Y así, como si nada, arranca todo. Una conversación que parece una pavada, una orden simple entre el delegado del pueblo y el comisario, pero que en 5 minutos se convierte en una declaración de guerra. Así nomás, sin vueltas. Tenés infiltrados. Se lo dice el comisario Llanos a Ignacio Fuentes, el delegado municipal. La orden de limpieza ya aterrizó en el pueblo. Y el tema es que después de esta frase ya no hay vuelta atrás. Se pudrió todo. Y uno se pregunta, ¿quién es el terrible infiltrado? ¿Un agente de la KGB? No, Mateo, un empleado municipal que labura ahí hace 24 años. 24. Lo conocen todos. La acusación es un delirio total. Se torció, dice el comisario. Así de fácil. Esto te muestra la paranoia, el absurdo de ese momento. Cualquiera podía ser el enemigo de un día para el otro. Pero en realidad la cosa no es por Mateo. No. El verdadero objetivo es Ignacio. Y ahí entra en escena un tal Suprino, secretario del partido, que llega para normalizar. ¿Y qué quiere decir normalizar? Es un verso para decirle, Ignacio flaco, rajá de acá, tenés que renunciar. Le quieren serruchar el piso, clarito. Y esta es la reacción de Ignacio. ¡Explota! Imagínense, un tipo que es peronista de la primera hora, de los que se jugaron el pellejo. Que vengan estos advenedizos a decirle que es un traidor, se vuelve loco. Y se planta. De acá no me mueve nadie. Listo, la guerra está declarada. Lo que viene ahora es una escalada de violencia demencial, tan rápida como grotesca. La municipalidad se convierte en una especie de fuerte y la plaza del pueblo en un campo de batalla. Veamos quiénes son los que se van a enfrentar. Es fascinante ver cómo se parten las lealtades. Por un lado está Ignacio con un grupito de fieles que se cuentan con los dedos de una mano. Del otro, del otro está todo el aparato, el partido, la cana, hasta la CGT. Es literalmente el peronismo peleando contra el peronismo. Ignacio no se anda con chiquitas, Se va a la casa, agarra un revólver, una escopeta. Y acá viene lo mejor, una mezcla de guerra con burocracia. Para justificar darles armas a los suyos, nombra ahí mismo al policía García como cabo y al placero Moyano como director de parques y jardines. Un disparate. Y con ese ejército improvisado se atrincha a bancar los trapos. Bueno, si hasta ahora la cosa parecía un delirio, agárrense, porque ahora es cuando todo se va de las manos. La batalla de Colonia Vela se convierte en una cadena de hechos cada vez más absurdos, cada uno más bizarro que el anterior. Se mezcla la violencia con un humor negrísimo. Miren nomás esta cronología. A la 1 de la tarde, el primer tiro. 1 hora después, los obreros municipales le meten el camión de frente al patrullero y lo hacen volar por los aires. Después cae el intendente del pueblo de al lado, con más gente armada. Y a las 7 de la tarde, la frutilla del postre. Un avión fumigador, con un piloto borracho, empieza a tirarles DDT a los del comisario. Una locura total. Pero en medio de todo este circo de violencia, la realidad te pega un cachetazo. Cae la primera víctima. El viejo placero Moyano, el recién ascendido a director, cae muerto de un balazo. Y ahí se termina la comedia. Se acaba el chiste. Ahora
Esto es una tragedia. Y es acá donde la novela te obliga a parar la pelota, a dejar de reírte del absurdo para darte cuenta de que lo que pasó en Colonia Vela no es una anécdota loca y aislada. No, es el reflejo de algo mucho más grande, mucho más terrible. El mismo Soriano lo dice en el prólogo, para que no queden dudas. Esto no es solo la historia de una pelea de pueblo. Es, textualmente, una satírica observación del fenómeno peronista. Es una metáfora brutal de cómo un movimiento político, comido por sus propias peleas internas, iba derechito a la autodestrucción. Lo que pasa en Colonia Vela, con tipos que se conocen de toda la vida, matándose por una orden que ni entienden bien, es un microcosmos de lo que estaba pasando en todo el país. La lealtad ciega a un bando se vuelve más importante que la razón, que la humanidad. La diferencia es que acá la locura es a cara descubierta, grotesca. A nivel nacional era anónima y mucho más terrorífica. El absurdo, el malentendido, ese es el verdadero motor de la tragedia. Y nos quedamos con esta pregunta, ¿no? Porque al final de eso se trata toda la novela. Nos muestra que las grandes tragedias de un país no son algo abstracto o lejano, están hechas de miles de pequeñas historias como esta, de miles de colonias Vela, donde vecinos, amigos, compañeros, un día de repente se encontraron apuntándose con un arma. Un delirio total.